no hay nombre. Bien, muy buenos días. Ahora veremos uno de los países que ha desarrollado mucho la oferta turística del safari y que lógicamente beneficia a las poblaciones locales y también las concientiza para que ellas puedan ser, en este caso, los guardaparques y puedan también cuidar de esa fauna salvaje para que pueda ser todavía disfrutada por los turistas en su propio hábitat. Vamos a ver de qué Kenia está ubicada en el sector este del continente africano y tiene una trascendencia y importante dentro de esa oferta turística que atrae también a un buen número de turistas extranjeros. Vamos a ver de que Kenia oficialmente es denominada la República de Kenia. Es un país del este, como decíamos, del continente africano, que tiene fronteras con Etiopía al norte, aquí vemos, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al este, Uganda y aquí tenemos, aquí está Uganda y aquí está Sudán. Y al este, sureste, que sería con el océano Índico. Es decir, que la parte costera y toda la franja se la puede observar acá. Como decíamos, está ubicada en el este de África, en las costas del océano Índico, y sus vecinos son estos que los habíamos denominado. En relación al relieve, vemos de que aquí tiene una de las de las partes que corresponden a bosques, y estos bosques son generalmente en mayor abundancia cuando es la época de lluvia. Y esto hace justamente de que en las épocas de lluvia se puedan formar grandes reservorios de agua que inicialmente van por los ríos y estos van de alguna manera inundando
la parte de la sabana, y lo cual permite ese movimiento grande de las partes más despobladas de vegetación, los animales tengan que migrar a al sector donde existe la forestación y también hacia el sector de los pastizales. Su capital, Nairobi, está ubicada en este sector, casi más hacia el sector más seco del país. El país se extiende sobre casi 600,000 kilómetros cuadrados de superficie y tiene una población de 46 millones de habitantes. Y son personas que responden, es decir, a numerosas culturas originarias, pero también existen parte de la población. Si la mayor parte de la población es de raza negra, también están los descendientes de los migrantes europeos. El nombre de Kenia se debe justamente al monte Kenia, que es un lugar tradicional del país, y la segunda montaña más alta del África. Kenia también es conocida por la biodiversidad en animales y por una gran variedad de ecosistemas que van desde las partes, es decir, esos ecosistemas de climas cálidos y áridos, como son la parte de la parte desértica, ¿no? Hasta, como decíamos, aquellos sectores y esos espacios que son bañados por las precipitaciones pluviales, eh, donde realmente se ve cómo se llena la vegetación tan abundantemente y que sirve realmente de un reservorio de alimentación para los animales herbívoros, para esa fauna salvaje herbívora, y lógicamente que detrás de los herbívoros se van pues la fauna de los animales que se alimentan, en este caso, de carne, ¿no? Los carnívoros. Entonces, es esplendoroso ver esas características, ¿no? Donde se pueden establecer las características importantísimas que tiene la protección de de las especies que en muchos de los casos estaban casi ya en estado de extinción. La economía se basa fundamentalmente en la producción agrícola, pero también el turismo es una de las principales fuentes de ingreso, aunque tiene una industria más diversificada, y tiene la industria más diversificada del África Oriental. El 30% de su PIB están en base a la agricultura, y dentro de estos cultivos se destaca el café, el té. Su principal puerto es en Mombasa, y su principal socio económico e inversionista es el continente europeo.
Aquí podemos observar los cultivos en las laderas de los montes y lógicamente que hay espacios donde se hace una explotación agrícola mecanizada, pero también el resto de la producción es bajo el sistema tradicional del arado y también de la rastra, ¿no? El 83% de la religión es cristiana, un casi 10% es islámica y otras religiones un 3%. La mayoría de su población es cristiana, como decíamos, el 45%, y se identifican como protestantes. En este caso existen comunidades anglicas, luteranas, presbiterianas, metodistas, evangélicas, asambleas de Dios y también católicos romanos apostólicos, ¿no? Los testigos de Jehová también están presentes en Kenia desde el año 1931 y hoy cuentan con más de 28,000 ministros. Y lógicamente que el cristianismo, derivado en este caso del protestantismo, ¿no? Es la influencia que tienen por los dominios que antes pertenecían a los británicos, muchos de estos países. Entonces también en este caso la religión se implanta como el cristianismo. Aquí podemos ver uno de los grupos étnicos más importantes, que son los zulus, y que todavía mantienen estas características de sus vestimentas. Y lógicamente que están, y estas poblaciones que son pequeñas, que se encuentran en las áreas protegidas, forman parte de la oferta turística. Aquí tenemos estas maravillosas playas hacia el Índico, y inclusive aquí podemos ver la ciudad de Nairobi, que tiene, es decir, un sector bastante moderno en sus edificaciones, pero a la vez también tienen, dentro de la misma ciudad, tiene una parte que se denomina área protegida, y en esta área protegida están los animales, ¿no? A su libre albedrío, es decir, que están totalmente en su hábitat. Y esto permite de que los turistas que están todavía en la ciudad puedan dar y hacer un recorrido, un safari corto hacia este bosque urbano, ¿no? Y puedan encontrarse con estas especies de animales. Aquí tenemos una característica muy particular, es decir, son pueblos y poblaciones a veces pequeñas, muy pobres, y esta imagen a mí me trae mucho al recuerdo, esta imagen, porque idénticamente, como ven acá, solamente cambiando al personaje, que es esta mujer de blanco, ustedes ven las mismas rieles, las mismas características arquitectónicas de estas casitas en la carretera que nos une de Santa Cruz hacia Yacuiba. Está antes de llegar a Abapú. Es idéntico. Entonces, nosotros también tenemos esas características y esas particularidades. Aquí podemos ver cómo se hacen los safaris fotográficos y cómo
Ven, si ustedes observan este jeep, cómo se ha hecho una adaptación perfecta en la parte de atrás, donde se han incorporado estructura metálica para que puedan ser como asientos y los turistas puedan observar cuando salen a realizar los safaris por las áreas protegidas. Si vemos la oferta turística que realizan los operadores, son generalmente en este tipo de vehículos o movilidades combis y no son, pues, en este caso, el transporte turístico no son buses grandes para llevar 100, 80, 100 personas, sino que son vehículos de estas características y eso hace de que exista un menor impacto ambiental en las áreas protegidas y los animales tampoco se vayan a violentar o a disturbar por la visita de los turistas. Entonces se logra que exista en este caso, que exista un equilibrio para realizar las visitas turísticas. Aquí tenemos algunos sectores, aquí tenemos un tipo de albergues. Aquí podemos observar a las cebras en su propio hábitat. En esta otra fotografía podemos ver cómo la mancha urbana ha ido creciendo de a poco en estos sectores y aquí ya vemos ciertas características que tienen los centros turísticos balnearios, ¿no? Aquí podemos ver estas playas que no están contaminadas. Y aquí vemos también a los rinocerontes y todos estos animales están en su propio hábitat. Entonces, independientemente, Kenia de ofertar y ser uno de los países, juntamente con Tanzania, entre los principales países que tienen la oferta turística del Serengeti, en toda esa parte de la llanura, que son los principales productos turísticos, los safaris, ¿no? Estos dos países se caracterizan por esa oferta maravillosa, pero también hay opciones de poder realizar actividades hídricas en las playas que tienen hacia el mar Índico. Y todavía se busca y pretenden, ¿no? Como ven en esta infraestructura, este es un quitasol, una chapapa, un quitasol, que va a permitir, ¿no? el goce del sector, pero utilizando los materiales del sitio, es decir, las hojas de palma que van a ser la cubierta de la chapapa, tipo jatatas, y como con madera y el tejido. Entonces, en vez de poner otros materiales, sí se llevan adelante la construcción de estos centros turísticos con los propios materiales para darle un carácter mucho más ameno, mucho más, es decir, que se evita de que rompa con el entorno paisajístico. Aquí tenemos la capital, Nairobi, ¿no? Aquí tenemos el Parque Nacional del Marsabit. Aquí tenemos el Parque Nacional de Amboseli. Tenemos también la región forestal de Cacamegas. Y vemos de que el país se ha preocupado mucho, ¿no? Juntamente con Tanzania, para poder crear áreas protegidas y de esa manera poder proteger también a esa fauna salvaje, ¿no?
Aquí vemos las instalaciones turísticas. Hay de todo, desde aquellos establecimientos que han sido adaptados como hoteles en base a la existencia de construcciones de la época de la posesión de los británicos y de los europeos en estas regiones. Y vemos una gran diversidad y diferentes tipos de establecimientos que en lo posible traten de guardar las características fundamentales que puedan tener sus instalaciones para no romper con el entorno paisajístico ni arquitectónico. Aquí vemos a los zulus haciendo una presentación de sus danzas típicas, de su cultura, de sus rituales, y lógicamente que ya decíamos, forman parte de la oferta turística del país, donde se ha hecho un trabajo muy importante en la revalorización cultural de estos pueblos originarios en Kenia. Aquí tenemos una de las elevaciones más importantes de todo el continente que se encuentra en Kenia, e inclusive podemos apreciar que tiene una parte de nevados, y lógicamente que con el deshielo de estos se van a proveer los ríos de agua para poder también a su vez estos poder de alguna manera crear las pasturas que son necesarias para la alimentación de los animales salvajes que habitan todas estas regiones. Si vemos nosotros la reserva de Masai Mara, la Reserva Nacional de Masai Mara es una zona de una sabana protegida en el sudeste de Kenia a lo largo de la frontera con Tanzania. En ella habitan animales como leones, guepardos, elefantes, cebras e hipopótamos. Los ñus atraviesan sus llanuras durante su migración anual. El paisaje está compuesto por llanuras con hierba y colinas ondulantes que atraviesan ríos, como es en este caso el río Mara y el Talek. La zona cercana está salpicada de aldeas y de los pueblos Masai, que son agrupaciones y poblaciones pequeñas, pero que han logrado, ¿no?, también conservar esas características culturales que hacen también, y ellos son en este caso también los que protegen a su fauna salvaje. Luego tenemos aquí la ciudad de Nairobi. Nairobi es la capital de Kenia, además de su centro urbano. La ciudad tiene un parque nacional de Nairobi, lo que decíamos, ese bosque urbano. Una gran reserva de caza conocida por criar rinocerontes negros en peligro de extinción, y alberga a jirafas, cebras, leones. Junto a ella hay un prestigioso orfanato de elefantes administrado por David Shields. A menudo sirve como punto de partida para realizar recorridos de safaris por otros lugares de Kenia. En el centro de la ciudad tenemos las torres, como las torres Kik, que son estas dos. Esta y esta. De formas cilíndricas. Aquí también las vemos. Que alberga un centro de convenciones. Se alzan cerca de atracciones como el Museo Nacional de Nairobi, dedicado al arte, los artefactos, la vida salvaje y las antiguas
homínidos de Kenia, en la exclusiva lagarta suburbana. El santuario del centro de la jirafa cuenta con una plataforma para alimentar con la mano a los animales y que la hacen generalmente los turistas. Acá tenemos el Parque Nacional de Amboseli, que es una reserva natural con abundante fauna, como elefantes en libertad y más de 600 especies de aves que habitan este sector. Y aquí podemos ver también el Cerro Nevado. El lago de Nakuru es uno de los lagos alcalinos del Gran Valle del Rift, situado a una altura de 1.754 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al sur de Kenia, de la Kenia central. Tiene una superficie de 5 a 45 kilómetros. Esto va a depender también de las épocas de las precipitaciones pluviales. Está protegido por el pequeño Parque Nacional del Lago de Nakuru, que forma parte de los parques nacionales de Kenia. Abundan las algas que atraen las grandes cantidades de flamencos rosados, que famosamente bordean la costa. También hay otras aves en la zona, al igual que los jabalíes, las babuinos y otros mamíferos grandes. También se han introducido los rinocerontes blancos y los rinocerontes negros. Estas características de las aguas que se las ve casi celeste o azules turquesa, están determinadas fundamentalmente por la abundancia de algas que existen y que les da ese tipo de pigmentación. Y lógicamente que esas algas también sirven como alimento para este tipo de aves. Luego vemos la Reserva Nacional de Samburu, con un gran número de especies de animales terrestres, aves, y se realizan acá las visitas en coches, decíamos, movilidades para realizar los safaris que han sido perfectamente acondicionadas. Una de las características con el transcurso de los años, de los cientos y tal vez miles de años, es de que las jirafas han ido, es decir, evolucionando, y especialmente la parte del cuello, ¿no? Ha ido creciendo cada vez más, y eso debido a que en todos estos sectores los alimentos son proveídos por estos arbustos, ¿no? Entonces las jirafas tienen que estirarse para poder comer. Y como ustedes pueden apreciar, no hay esa gran vegetación o exuberante vegetación para que los animales puedan alimentarse, sino que siempre están sujetos a las temporadas de lluvias, que es cuando toda la parte de las praderas se ponen verdes, y en épocas secas es cuando los animales sufren más y tienen que migrar a lugares donde existan reservorios de agua y que puedan haber mayor número de pastizales. Acá tenemos el Parque Nacional de Aberdare. Es un parque nacional de Kenia. Se extiende por el límite entre las ciudades de Nyandarua, Nyeri, Muranga. Cubre las zonas más altas de los montes Aberdare en el centro de Kenia y la saliente de Aberdare al sector este, ¿no? Rhino Arca es una organización benéfica dedicada a la protección de esta zona con un hábitat crítico. El parque está situado a 100 kilómetros al norte de Nairobi y se extiende sobre una amplia variedad de terrenos, ya que abarca alturas que van desde los 7,000 pies a los 14,000 pies sobre el nivel del mar.
Entonces vemos cómo inclusive las organizaciones internacionales, la cooperación internacional ayuda también de alguna manera para que el hábitat de estos animales y la protección de estos también se puedan desarrollar y no se vayan perdiendo estos espacios, especialmente también en la deforestación, que es muy necesaria para la alimentación de los animales. Dentro de la oferta turística y de receptividad, es decir, hotelera, se tiene un gran número de hoteles como es la cadena Hilton, tiene ahí un hotel en Nairobi, el Hilton Nairobi, el Royal Oak Azure, el Palm Beach Resort, el Intercontinental Nairobi. Entonces hay una muy buena también oferta hotelera y lógicamente también hay operadores turísticos que todos los días ofertan sus servicios para poder trasladar a los turistas a los diferentes destinos que tiene el país y poder realizar los safaris. En algunos de las áreas protegidas inclusive existen bungalow o cabañas, algunas son bastante rústicas, ¿no? Otras que están un poco mejores acondicionadas, pero es decir, existen y se pueden, uno puede pasar 1 o 2 noches dentro de la reserva para continuar al día siguiente, después del primer pernocte, seguir visitando el área protegida con los guías. Entre la gastronomía, tenemos restaurantes de diferentes tipos, como los de Mambosi, el Nairobi, el Golden Split, y también tenemos una variada gastronomía desde platos elaborados con pescado y toda la variedad de mariscos, como también con carnes rojas y carnes blancas. Y decíamos que uno de los parques más importantes es el Serengeti, que están compartidos con Tanzania. El Parque Nacional Serengeti es un parque nacional de grandes proporciones, tiene 13,000 kilómetros cuadrados entre Tanzania, África. Es famoso por las migraciones anuales de los milos de ñus. Los 5 grandes animales del parque, así llamados por los cazadores desde ese año, son el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte, el búfalo café. El parque también es hogar de hienas, guepardos, cebras, aves rapaces y muchas otras especies. Cerca del parque se encuentra la garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de hombres antiguos. El parque es limítrofe con la zona de conservación de Ngorongoro, que forma parte del gran ecosistema del Serengeti. Entonces, entre los dos países, entre Tanzania y Kenia, han buscado poder lograr conformar un acuerdo para poder conservar el Serengeti como uno de los principales lugares y la reserva más importante de estos animales. ¿Preguntas? Ninguna, Lisa, por mi parte. Perfecto, gracias entonces, nos vemos.